Gracias, Padre nuestro Dios Santo y Misericordioso, por salvarnos con tu preciosa sangre a los que vivíamos en pecado, por darnos una esperanza en el cielo eterno, por hacernos santos hijos de Dios y por ayudarnos a vivir en la verdad. A través de la palabra con los profesores que hoy enseñan a los estudiantes en la escuela bíblica. Por favor, abre nuestro corazón de los profesores y edifiquen su fe en la palabra, para que puedan caminar solo en la verdad, sin estar predispuesto hacia la izquierda o hacia la derecha. Ayúdanos, por favor. Despierte nuestros corazones y haznos más fuertes en nuestra fe. Por favor, ayúdanos a mantener nuestra fe y a hacer nuestro mejor esfuerzo para construir y salvar la fe de nuestros estudiantes. Por favor, ayúdanos a fortalecer nuestros corazones con tu palabra. Confiamos sinceramente en ti para que nos despiertes. Oramos en el nombre del Señor Jesús, quien nos salvó. Amén. Buscamos libro Daniel, capítulo 1. Daniel, capítulo 1, versículo 8. Daniel, capítulo 1, versículo 8. Leemos juntos. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pido por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y buscamos capítulo 6, Daniel capítulo 6, versículo 10. Capítulo 6, versículo 10. Leemos juntos. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. El tema que aprenderemos hoy es a través de la oración de Daniel. Escuchen bien, ¿sí? Ahora escuchen bien. Es que yo no escucho muy bien por eso. Nuestro objetivo de aprendizaje es ayudar a los estudiantes a darse cuenta de que confían en Dios y que Dios los protege incluso en situaciones difíciles. Otro objetivo es ayudar a los estudiantes a desarrollar el hábito de orar a Dios regularmente a través de Daniel. Orar es la meta, así que hoy me centraré en esas dos cosas y me referiré a ellas a través del libro de Daniel. Primero, mirando el trasfondo histórico, Daniel fue llevado cautivo por Babilonia. Babilonia
conquistó a Israel 3 veces y durante esas 3 conquistaciones él fue capturado durante la primera conquistación. Entonces, esa fue la era de las 3 invasiones de Jerusalén por parte del rey babilónico Nabucodonosor. Es necesario comprender algunos de los antecedentes, por eso lo he escrito aquí. La primera invasión fue el año 606, la segunda fue en el 597 y la tercera fue en el 586. Entonces fue durante la primera invasión que Daniel de Babilonia fue hecho prisionero, lo puedes entender de esa manera. Además, se puede entender que durante la tercera invasión, el templo de Jerusalén fue completamente destruido y todas las instituciones que servían a Dios en el templo de Jerusalén fueron trasladadas a Babilonia. Y en segundo lugar, si nos fijamos en genealogía de los reyes Babilonia, imperio comienza en Nabucodonosor y llega a Elmu. a El- Elmu Nabonido era el padre de Belsasar, y Nabonido y Belsasar gobernaron Babilonia juntos durante mucho tiempo. Solo Nabucodonosor y Belsasar se mencionan principalmente en el libro de Daniel, pero puedes pensar en el orden de la genealogía de la rey de esta manera. Y dado que el capítulo 6 del libro de Daniel aquí está ambientado en Persia, escribo brevemente sobre Persia. Persia, el nombre del antiguo país de Persia es Persia. Ciro, el rey de Persia, destruyó el imperio babilónico en el año 539 y Persia emergió como la hegemonía del antiguo cercano Oriente. Según Daniel capítulo 6, versículo 1 al 2, Persia tenía 120 príncipes. Puso una guardia de 120 hombres para que lo gobernaran y nombró 3 primeros ministros para supervisar todos los asuntos. Uno de los 3 primeros ministros era Daniel. Como dice la Biblia, según los registros históricos, está registrado que este Ciro mató a 3,000 prisioneros políticos de Babilonia, y entre esos 3,000 probablemente hay 1,000 que tuvieron la última fiesta con Belsasar, el último rey del imperio babilónico. En el capítulo 5 del libro de Daniel, podemos suponer que los nobles probablemente murieron juntos. Número romano 3, Daniel y Darío. Esto se debe que al personaje principal del libro de Daniel ahora es Daniel. El significado del nombre de Daniel es Dios es mi juez. Está registrado en el capítulo 1 del libro de Daniel que Daniel era de la tribu de Judá, una de las 12 tribus de Israel. Fue llevado cautivo durante la primera conquistación babilónica y se estima que tenía alrededor de 15 a 15 años. En ese momento puedes intentarlo. ¿Y quién es este rey Darío que aparece en el capítulo 6 del libro de Daniel? Él es último rey de los Medos. Se dice que hijo de Asuero. En Daniel 9:1 se dice que es suegro de Ciro, suegro de Ciro de Persia. Así que después de reinar de 2 años en Babilonia, de los cuales Ciro era considerado, ahora morirá. Puedo pensar en la persona llamada Darius aquí como tal. Y hay lecciones que podemos aprender de la fe de Daniel y escribí sobre ellas desde 3 perspectivas.
La primera es que Daniel ya era una persona reconocida por Dios como una persona justa mientras aún estaba vivo. Daniel era un hombre de Dios en términos de ser una persona que recibió gran gracia. Otra cosa en la que pensar son tres lecciones que se pueden aprender de la vida de Daniel. Cuando Daniel estaba vivo y era bien conocido por los israelitas como un hombre justo. Buscamos Ezequiel capítulo 14. Ezequiel 14. Ezequiel era una persona que vivía misma época de Daniel. Buscamos Ezequiel 14, versículo 14. Leemos juntos. Si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Ezequiel fue un profeta contemporáneo y entre las cosas que dijo a través de Ezequiel, Noé, Daniel y Job, hubo tres personas que eran justas por su propia justicia, por lo que ahora se les clasifica como personas justas y sus vidas reales se clasifican como personas que vivió con rectitud. Noé ya es una persona muerta, es así Job también es una persona muerta y una persona antigua. Sin embargo, Daniel de esta era de Ezequiel es una persona viva y podemos ver que era una persona muy conocida cuando estaba vivo. Las, la misma palabra se repiten en el capítulo 14 y versículo 20. Y estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job. Vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a hijo ni a hija. Ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. Dios definitivamente juzgará a Israel porque los israelitas han caído e incluso debido a estos tres pueblos, Noé, Job y Daniel, Israel no puede evitar el juicio al final. Esto ahora se enfatiza entre ellos Daniel, que en realidad era el mismo tiempo. Se menciona, lo estoy haciendo. Buscamos Ezequiel capítulo 28, mismo libro, Ezequiel 28, versículo 3. Leemos juntos. He aquí que tú eres más sabio que Daniel. No hay secreto que tú sea oculto. Este capítulo 28 de Ezequiel trata sobre Tiro, la antigua ciudad de Tiro. Sin embargo, el rey de Tiro se mostró arrogante y se dijo a sí mismo, soy más sabio que Daniel. Por eso, ahora él se considera más sabio que Daniel. Esto significa que el nombre de Daniel se difundió ampliamente incluso en la antigua zona del Tiro. Entonces, cuando ya estaba vivo, Dios ahora podemos ver que era una persona que era ampliamente conocida en el antiguo cercano Oriente como una persona que servía y era una persona muy sabia en su época. Y en segundo lugar, debemos pensar en el hecho que Daniel fue un hombre amado por Dios. Esto se repite tres veces en el libro de Daniel. Busquemos Daniel 9 versículo 23. Daniel capítulo 9 versículo 23. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Dios mandó el ángel Gabriel a Daniel, y diciendo, tú eres muy amado.
capítulo 10, versículo 11, también aparece, y me dijo Daniel, varón muy amado. Y versículo 19, y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. 3 veces sale Dios Daniel era una persona muy amado. Algunas personas dicen que Daniel se ha convertido en una gran persona porque era una persona amado. Es correcto pensar de esta manera, pero algunas personas pueden malinterpretarlo. Debido a que Daniel era un hombre amado, recibió una gran gracia de Dios. Del libro de Génesis en la Biblia es necesario entenderlo en el contexto de todo el libro de Apocalipsis. De hecho, no hay nadie que pueda hacer algo para Dios primero. Es cierto que las personas pueden dar frutos para Dios como resultado de recibir y recibir la gracia de Dios primero. Hay algo de Dios en los humanos porque tú lo hiciste, Dios te lo dio. Y por eso buscamos 1 Juan capítulo 4 versículo 19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. La razón por la que amamos a Dios es porque Él nos amó primero. Por eso en 1 Juan se dice que Dios es amor. Entonces, porque hemos recibido el amor que Él nos amó a través de su Hijo unigénito. También amamos a Dios y amamos a nuestros hermanos y hermanas. Este es capítulo 4 de 1 Juan. Entonces, Dios nos ama porque nosotros primero amamos a Dios, lo cual no es cierto. En toda la Biblia, Dios nos dio el amor primero. Así que amamos a Dios porque nos dimos cuenta de ese amor. Buscamos Romanos capítulo 11. Romanos 11, versículo 35 y 36. O quien le dio al primero para que le fuese recompensado, porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. Esto se debe a que todas las cosas provienen del Señor, y todas las cosas comenzaron del Señor, y son por medio del Señor, y las palabras aún se mantienen por medio del Señor, y regresan al Señor. Al final, todo regresará al Señor, y todo viene del Señor, y llega a ser al Señor. Volvemos a Señor gracias a Él, pero ¿podemos darle al Señor primero? Eso es imposible. Nosotros no podemos dar algo primero al Señor. El Señor nos lo dio primero y nosotros se lo damos al Señor como resultado. Así que Daniel tampoco lo hizo por lo que hizo primero hacía cierto Dios. Sería bueno pensar que Daniel pudo llegar a ser una gran persona porque recibió una gran gracia de Dios. No se debe invertir el orden. Daniel es una persona que ha recibido gran gracia, entonces pensamos en ello desde nuestra perspectiva. Somos también nosotros personas que hemos recibido
gracia, ¿no? Hemos recibido menos gracia que Daniel. Así como Daniel recibió gran gracia, la gracia que nosotros recibimos nunca se puede decir que sea menor que Daniel. De hecho, nosotros también somos personas que hemos recibido gran gracia de Dios. El problema es cómo aceptamos esa gracia cuando la recibimos. Cómo aceptarlo y dar buenos frutos es responsabilidad de cada uno. Algunas tierras reciben lluvia del cielo y les crecen espinas, mientras que otras tierras reciben lluvia y producen verduras y otras frutas necesarias. Para la gente, aunque sea la misma tierra, los resultados pueden ser diferentes. Buscamos Hebreos capítulo 6, versículos 7 y 8. Leemos juntos, porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es la brada recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. La lluvia que cae sobre el suelo es la misma lluvia, pero la que viene del suelo es completamente diferente. Un lado produce espinas y el otro produce vegetales y frutas. Y la diferencia es cómo reaccionas ante el problema. Daniel también recibió gran gracia, y de hecho nosotros también recibimos gran gracia, pero habrá una diferencia en cómo aceptamos esa gracia y cómo reaccionamos. ¿Por qué es esto importante? En otras palabras, cuando aprendemos acerca de grandes personas de fe, Daniel es una persona increíble, una gran persona. Entonces, si solo piensas en Daniel como una gran persona y aprendes de él, él está demasiado lejos de mí y puede que no te enseñen nada. Como Daniel es Daniel, puedes pensar por alto pensando así. La razón por la cual muchas grandes personas de fe están registradas en la Biblia no es para decir que sean grandes, sino para decir que Dios existió y los hizo grandes. Eso significa que no somos diferentes de Daniel, Elías y nosotros. No somos personas diferentes. Somos las mismas personas. El problema es que somos las mismas personas, pero cuando se nos da la gracia, las personas cambian dependiendo de cómo reacciona a esa gracia. Entonces, cuando enseñamos a nuestros estudiantes y cuando enseñamos a las personas de fe, Daniel es genial. Si dice eso principio a fin y luego lo pasas por alto, no aprenderás ninguna lección. Daniel es Daniel y yo soy yo. En lugar de enfatizar la grandeza de Daniel, mala, Daniel es más apropiado hablar de la grandeza de Daniel y de Dios y decir que Dios hizo a Daniel de esa manera. Sería correcto que recibiéramos esa lección, la enseñaremos a nuestros estudiantes también, porque el Dios que estaba detrás de Daniel y el Dios que está detrás de nosotros son el mismo Dios. Daniel, Elías y nosotros somos la misma persona. Buscamos Santiago, buscamos el libro Santiago capítulo 5, Santiago capítulo 5, versículo 16 al 18. Leemos juntos. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Menciona el ejemplo de Elías. Elías era un hombre como nosotros.
Pero cuando oró fervientemente a Dios, el cielo se cerró durante 3 años y 6 meses y no llovió. Cuando volvió a orar fervientemente, llovió otra vez. No es que Elías sea grande, sino que el Dios de Elías es grande, pero necesitamos imitar la actitud. Tenemos que aprender la actitud de Elías. Necesitamos recibir la gracia dada por Dios. La diferencia entre una fe firme en Dios y un sentimiento de lástima por el alma que verdaderamente se preocupa por los israelitas es cómo aceptan y responden a la gracia que han recibido de Dios. Entonces, si nos fijamos en Segunda de Reyes, capítulo 2, Eliseo dijo, ¿dónde está el Dios de Elías? Jehová Dios. Pero en lugar de pensar mucho en Elías, Eliseo miró al Dios de Elías. Es lo mismo con nosotros. Nosotros también deberíamos mirar al Dios de Daniel y a Dios de Elías. Y en cierto sentido, estamos en una mejor situación que Daniel, porque Daniel tenía una Biblia limitada, los Pentateucos y unas partes del Antiguo Testamento, los profetas del Antiguo Testamento. Daniel leyó el libro de Jeremías, tenía a Jeremías y algunos de los libros proféticos, pero tenemos 66 libros del Antiguo y Nuevo Testamento, tenemos muchas más palabras. Y en la era del Antiguo Testamento, la sombra de la cruz fue dada, pero creemos en Cristo que completó la obra completa de la cruz y somos personas que aceptaron el Evangelio completo. Y el Espíritu Santo del Antiguo Testamento vino por un poco tiempo y luego se fue, porque es el Espíritu Santo el que obra, el Espíritu Santo el que obra. Sin embargo, en la del Nuevo Testamento, el Espíritu Santo vino y mora dentro de nosotros. Hay una diferencia. Entonces, estamos atendiendo el Espíritu Santo como obra consumada del Señor. En ese sentido, estamos atendiendo al Espíritu Santo que no se va. Entonces podemos pensarlo así. Estamos viviendo en condiciones mucho más favorables. Y en tercer lugar, escribí que invitar a aprender a través de la vida de Daniel. Miré y escribí 15 cosas, más o menos. Hablemos de esto por un momento. Primero podemos decir que Daniel fue una persona que mantuvo su fe y se edificó en las peores circunstancias, en difíciles situaciones. Daniel fue hecho prisionero de la guerra cuando era joven. Digamos que tenía unos 15 años y pasó por una guerra a esa temprana edad. Qué miserable debe haber sido y fue educado bajo un rey llamado Nabucodonosor. Entonces, el país cambió, el idioma cambió, la casa en la que vivía también cambió. Incluso su nombre se volvió babilónico. El nombre ahora ha cambiado completamente para cambiarlo. Sin embargo, mantuvo su fe en el ambiente más difícil. Buscamos Daniel capítulo 1, versículo 8. Leemos juntos. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pido por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Aunque todo ha cambiado, Daniel dijo que mantengamos una sola fe. Lo hizo porque decidió hacerlo. Aunque deseche todo, no puede ceder en la obediencia de la palabra de Dios. Por lo tanto, es un hombre que mantuvo su fe en
trastorno más difícil. Si miras esto, déjame darte una lección. Las circunstancias no pueden usarse como excusa. Si lo piensas desde una perspectiva humana, puedes pensar que podría ser así. Desde la perspectiva de Dios, si Daniel mantuvo su fe incluso en las circunstancias más difíciles. Si no haces algo y desobedeces la palabra de Dios, ya no puedes poner excusa para ello. Puedes aprender una lección de la vida de Daniel que dice, no pongas excusas sobre el medio ambiente. Y otra cosa es que aquí Daniel dijo que ya había tomado una decisión. Daniel es una persona decidida, por supuesto. ¿Por qué rechazó las delicias del rey y bebió vino? ¿No es esta el era del Antiguo Testamento en Israel? Hay mantenimientos claras en Levítico capítulo 11 sobre los que los israelitas deben comer y lo que no deben comer. Solo puedes comer esto y no podéis comer ningún animal que tenga patas hendidas y rumilla, y entre los peces solo podéis comer los que tienen escamas y aletas, pero no podéis comer los que no las tienen. Entre las aves que no podéis comer son específicamente en la lista aves inmundas, y entre los insectos en el suelo está escrito detalladamente que los que tienen alas y patas delanteras saltarinas no se pueden comer. Los que no tienen alas no se pueden comer y los que arrastran no se pueden comer. Probablemente contiene cosas que los israelitas no deberían comer, lo cual va en contra de la palabra. Ya es suficiente. Me negué rotundamente y dijiste que rechazabas el vino. Aunque no se menciona específicamente a Daniel, es posible que haya hecho un voto cuando era joven para ofrecerse a Dios. En Número capítulo 6, cuando un nazareo hace un voto, no se le permite beber vino. Eso no es posible. Entonces ahora claramente ha decidido mantener su fe. Por eso la rechazó firmemente porque va en contra de la palabra de Dios. Buscamos Daniel capítulo 9 versículo 3. Les leo, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. En Daniel 9 versículo 1 al 2, Daniel lee la Biblia de Jeremías y dice que el viaje de Israel terminará después de 70 años. Se encuentra en Jeremías 25, versículo 29. Después de 70 años permitiré que los israelitas regresen a la tierra de Israel. Me di cuenta de esa palabra, me doy cuenta de que volverá después de 70 años. Entonces, ¿por qué estoy en Babilonia ahora? Estoy aquí a causa del pecado, entonces decidí orar y buscar a Dios, y del contenido de la oración real sale a la luz. Tomé una decisión. Aquí otra vez capítulo 10 versículo 12. Mira, me dijo, no tengas miedo, Daniel, desde el primer día que decidió entender y humillarse delante de su Dios. Mis palabras fueron oídas, y he venido a causa de mi palabra. Ya que me escucharon desde el principio, está el primer día que tomó una decisión ante Dios. No estás seguro específicamente si esto se refiere a la decisión tomada antes del capítulo 9 de Daniel o la decisión tomada en capítulo 1, pero Dios también me lo dijo desde el momento en que tomó esa decisión. Escuchó todo lo que oramos. Daniel es una persona decidida. Entonces Daniel era una persona que confiaba en Dios y tenía una dirección clara en la que quería avanzar con
con un propósito. Y Salmos 57:7, David dijo, pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Cuando David estaba siendo perseguido por Saúl y se encontraba en una situación muy crítica, cuando Saúl estaba reduciendo gradualmente el asedio, David confió en Dios. Tomó a Dios con su refugio e hizo todo lo que Dios había planeado para él. Mente según la palabra de Dios, la fe que creemos se hará realidad. Es importante decir que las personas se deciden. Esto es especialmente cierto para nuestros profesores. Debo decidir claramente cuál es mi propósito en la vida y en qué dirección quiero ir. Será será necesario tomar una decisión mental. Incluso si una persona con una decisión clara comete algunos errores y se extravía, rápidamente cambiaría porque tiene un propósito claro. Sin embargo, las personas que desvíen sin pensar llegarán lejos si empieza a tomar caminos secundarios y es posible que no sean capaces de seguirlos. Y en Isaías capítulo 26, versículo 3 dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y Daniel era un hombre de acción, que no solo tomó decisiones, sino que puso sus decisiones en acción. Decidió orar y decidió orar. En lugar de las delicias del rey y vino, no solo darle algunas verduras. Entonces, eres una persona que no solo tomó una decisión, sino que realmente pensó y actuó en una manera de evitar al no comer así. Algunas personas continúan tomando decisiones, pero no toman medidas. Hay personas que no se mueven. Daniel fue un hombre de acción que tomó decisiones y tomó acción. Fue un hombre que reconoció que la fuente de toda sabiduría y conocimiento de Dios. Buscamos Daniel capítulo 2, versículo 20 y 21. Daniel capítulo 2, versículo 20 y 21. Leemos juntos. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, de la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Daniel y sus tres amigos oraron a Dios. Cuando oraron, Dios se reveló a Daniel. Esto es lo que Daniel oró a Dios en los versículos 20 y 21. Pero según este versículo, la sabiduría y el poder están en él. Él da sabiduría a los sabios y entendimiento a los entendidos. Entonces era una persona de fe que claramente confiaba en que la fuente de toda sabiduría y conocimiento está en Dios. Nuestra vida es así también. Ahora vivimos en el siglo XXI y de hecho, mientras vivamos en este mundo con sabiduría y conocimiento, Dios guiará correctamente a los cristianos salvos y querrá que les vaya bien. Debemos ser capaces de reconocer que Dios es la fuente de todo, sabiduría y conocimiento, y no hay duda de que Daniel acercó la Biblia diligentemente. En Daniel capítulo 9 versículo 13 dice, Dios nos está castigando porque no hicimos lo que estaba escrito en la ley de Moisés. Ellos fueron castigados por desobediencia y fueron castigados y llevados cautivos a Babilonia. Como está escrito en la ley de Moisés, leemos Pentateucos, eso no significa que las leyó diligentemente. Entonces, Daniel era una persona que leyó la Biblia diligentemente, que tenía en ese momento.
Entonces, ¿cuál fue una de las cosas que hicieron que Daniel se convirtiera en Daniel? Es la Biblia. Una persona como Daniel surgió porque leyó la Biblia con diligencia. Lo mismo ocurre con nuestra época. Es la Biblia que crea personas que verdaderamente pueden ser utilizados por Dios. Debes leer la Biblia con diligencia. Y Daniel era un hombre de oración y un hombre que valoraba la comunión con Dios más que su propia vida. Era un hombre de oración, ¿verdad? Como puedes ver, Daniel continúa orando a Dios y en capítulo 6 del libro de Daniel se dice que durante el próximo mes, cualquiera que ore a cualquier persona o Dios que no sea el rey del imperio Persia y le pida otros dios, será arrojado al foso de los leones. Los edictos con el sello de la justicia están publicados en todas partes, repartidos en 120 provincias. Pero Daniel, sabiendo esto, entró en su casa, abrió la ventana y oraba 3 veces al día en dirección a Jerusalén. Sé que si oró, moriré. ¿Qué significa orar? Aunque sabías que terminarías en el foso de los leones, significa que pensaba que la oración era tan importante. Pensó que la oración era más preciosa que, que su propia vida. ¿Por qué es tan preciosa la oración? Esto se debe a que la oración es comunión con Dios, de hecho es nuestra vida. Si perdemos la comunión con Dios, no estamos vivos, incluso si estamos vivos. Es una vida sin sentido. Daniel parece haberlo sabido mejor que cualquier otra cosa. Entonces fue una persona de oración y una persona que valoraba la comunicación con Dios más que su propia vida. Fue una persona que convirtió una crisis en una oportunidad al confiar en Dios. Si no bebes los manjares y el vino del rey, podrías morir. Incluso en aquel entonces decidió rechazarlo, confió en Dios, obedeció su palabra y tomó una decisión. Aunque fue una crisis, en realidad se convirtió en una oportunidad. En capítulo 6 del libro Daniel, sabemos que si ora, morirá. Pero Daniel oró, confió en Dios, por eso fue arrojado al foso de los leones. Pero Dios cerró la boca del león. Era el momento perfecto para revelar a Dios. Entonces, si mira a la vida de Daniel, definitivamente es una crisis. Fue una crisis, pero él fue una persona que la usó como una oportunidad para testificar de Dios al confiar en Dios. También podemos enfrentar crisis en nuestras vidas. En tales casos, si realmente confías y te apoyas en Dios, una crisis puede convertirse en una oportunidad. Y él era una persona que sabía cooperar y trabajar juntos. Así que cuando el rey Nabucodonosor tuvo un sueño y si no podía interpretar el sueño, todos serían asesinados. Entre ellos, Daniel y sus 3 amigos también tienen que morir juntos. Pero en esa situación, si no solo oró por sí mismo, sino que también encontró a 3 amigos y les pidió que oraran con él. Eso demuestra que es una persona que sabe cómo trabajar juntos y cooperar. Puedes pensar en ello. Y cuando Daniel estaba haciendo trabajo administrativo en Babilonia, recomendó 3 personas y al rey después de que algo así sucedió, Sadrach, Mesach y Abednego. Buscamos Daniel 2, versículo 49. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego, y Daniel estaba en el corte del rey. Era un hombre que pedía oraciones y oraba juntos, y al mismo tiempo recomendaba al rey estos 3 amigos para que trabajaran juntos en la administración de Babilonia. Era un hombre que sabía trabajar juntos y colaborar juntos. Y él era un hombre que no transigió con el mundo acerca de la palabra que le fue dada.
En Levítico, si come y bebe las comidas y de rey, puede violar Levítico capítulo 11. Entonces obedeceré a la palabra de Dios a toda costa. Así que era una persona que no transigía en la palabra clara y clara de Dios. Podía morir, pero no podía transigir en esa situación. Decidió no hacerlo y obedecer. Por eso trabajó con mucha meticulosidad y fidelidad en la obra que le fue encomendada. Y fue una persona que vivió su vida presente en base a revelaciones sobre el fruto. Daniel recibió más revelaciones sobre el futuro que nadie. En el capítulo 2 del libro Daniel vemos el futuro político que ocurrirá desde el imperio babilónico hasta los últimos tiempos y el reino Cristo. Ha visto toda la historia, ha visto que sucederá en el futuro en los capítulos 7 y 8 de Daniel. En el capítulo 12 de Daniel ha visto la destrucción y la resurrección. En medio de la tribulación, 144 personas en Israel son salvas. Ustedes vieron cómo se desarrollaba la historia, ¿no? Entonces, Daniel recibió revelación de Dios acerca de los eventos futuros, así que al final vio la victoria final en todo. Lo mismo ocurre con nosotros que vivimos nuestra vida en la presente en base a la revelación de eventos futuros. También tenemos esta Biblia completa. ¿Sabes qué pasará en el futuro? Vemos en el cielo y eterno y el infierno eterno a través de la Biblia. Somos personas que nos aferramos a las palabras de la revelación y vivimos nuestra fe en el presente. En el capítulo 3 de libro Daniel, a los tres amigos de Daniel se les dijo que lo matarían si no se inclinaba ante el oro, imagen erigida por el rey Nabucodonosor, pero al final no se inclinaron. Entonces lo arrojaron al horno, fueron arrojados, pero Dios los salvó de allí. Aunque vivían en una tierra de idolatría, había gente como Daniel y los tres amigos de Daniel que estaban separados de los ídolos, porque por lo que Israel no pudo desecharse de los ídolos mientras vivía en la tierra de Israel, pero en realidad estaba en un país de ídolos. Yo fui y corté completamente los ídolos y regresó a la tierra de Israel. Fue allí y encontré que no era nada especial. Después de ir allí, realmente dijo cuenta de que Dios es un Dios más grande. ¿Quién fue la persona que jugó un papel fundamental e importante en las dificultades? Daniel y sus tres amigos en realidad eran como él. Mirando hacia atrás, Dios, Dios se mostró no solo lo que sucedería después de 70 años, sino también lo que sucedería en el futuro. A través de Ángel Gabriel, entonces él está regresando a la tierra de Israel después de 70 años. Si Daniel se hubiera dado cuenta de eso, se lo habría guardado para sí. Él les habría dicho esto a los israelitas en el imperio babilónico, por lo que al regresar a la tierra de Israel, Daniel probablemente sería persona que jugó un papel importante y proporcionó el fundamento para el regreso a través de Zorobabel. Entonces, es una persona que dio consuelo a los demás. Desde que tomó una decisión a una edad temprana, continuó predicando a Dios en altas posiciones de fe. Después del fin del imperio babilónico e incluso en el imperio persa, es un ejemplo de alguien que lo mantuvo hasta el final. Y fue una persona humilde que puso a Dios en primer lugar. Y Daniel es una persona que dijo ejemplo de oración. Este es capítulo 6 del libro Daniel. Tomemos un momento para mirar la oración de Daniel. Daniel capítulo 6, versículo 10.
Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracia delante de su Dios como lo solía hacer antes. Se dice que cuando gobernaba el rey Darío había 3 primeros ministros. Los gobernadores odiaban a Daniel porque era muy real y bueno en su trabajo, así que se ocurrió un plan para deshacer Daniel. Durante el próximo mes, echamos a cualquier que pida algo a cualquier otro dios o personas que no sea el rey. Darío al foso de los leones. Se lo aconsejé al rey. Le di un consejo y cuando el rey escuchó se dio cuenta de que se estaba exaltando a sí mismo. El rey lo aceptó, pero Darío no sabía que detrás de escena había un completo para eliminar a Daniel. Así que siguiendo su consejo, crearon un documento. Cuando Daniel se enteró, se fue a su casa y aún así abrió la ventana y oró 3 veces al día. Según se nos dice a través de estas palabras, aquí podemos aprender lo importante que es la oración. Lo he organizado entre 6 categorías, así que échale un vistazo. Primero, Daniel era una persona que valoraba la oración más que su propia vida, porque la oración se trata de comunicarse y tener comunión con Dios. Esto es lo que Daniel debió haber pensado. Habría pensado que si no vivía una vida de comunión con Dios, estaría bien morir. Así que seguí orando. Daniel no podía dejar de orar. Eso significa que no podía dejar de comunicarse con Dios. Pensaba que la oración era así de importante. Aquí podemos aprender que la oración es como respirar. Se dice que la oración es la respiración del alma. Así que morimos cuando dejamos de respirar. La oración es comunión con Dios. Una vida sin comunión con Dios podría en realidad ser una vida sin sentido. Cuando ora, tiene comunión con Dios, que está en secreto. La oración es así de importante. Y la segunda vez que Daniel oró, dejó aquí la ventana abierta. Y lo hizo por una ventana abierta. Si oras cerrado, no funcionará. Si oras cerrado, no te sorprenderán orando. Entonces no tendrá que ser arrojado al foso de los leones. Pero Daniel tenía comunión con Dios. No quería una fe secreta, quería una fe abierta, que se mostrara frente a la gente y reconociera abiertamente a Dios. Algunas personas ahora asisten en la iglesia todo el tiempo, pero cuando van a trabajar no, no tienen idea si está sirviendo a Dios o no. Hay personas, eso no está bien. Tenemos que mostrar nuestro servicio a Dios públicamente y Dios se complace en eso. Daniel quería una fe pública que revelará su servicio a Dios y comunión con Dios. En Deuteronomio capítulo 6 versículo 9, las palabras deben estar escritas en los postes y en las puertas exteriores. ¿Por qué está escritas en las puertas exteriores? Eso es público, no es solo para la gente en casa. Y el tercer Daniel oró hacia Jerusalén. Podemos ver que la oración de Daniel fue una oración en obediencia a la palabra. Esto se debe en que primer Leyes capítulo 8, versículo 29, se dice que en Jerusalén es donde estaba ubicado el templo y que si oras hacia el templo, donde quiera que estés, Dios te escuchará. Entonces, cuando Daniel oró así hacia Jerusalén, que significa que estaba orando en el nombre de Dios, quiere decir que orar hacia es lugar porque estaba allí. Fue una oración ofrecida en obediencia a la palabra.
También necesitamos orar en obediencia a la palabra. Y Daniel dijo que oraba 3 veces al día, no es como si orara solo una vez y ya. Si dices que oró 3 veces, definitivamente sería el desayuno, el almuerzo y la cena. En el Salmo 5, versículo 17 dice, David también dijo, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. Entonces oraré a Dios por la tarde, por la mañana y el mediodía, 3 veces al día. Esto significa que debemos arrodillarnos y orar al menos 3 veces al día. Oramos, pero ¿cuántas veces al día oramos a una hora determinada? Se necesitan 3 veces. Sería necesario orar en la mañana, orar en la tarde y orar a la hora del almuerzo y donde quiera que oren. Y Daniel dijo que se arrodilló y oró. Se arrodilló aquí y oró. Ahora bien, arrodillarse significa humildad y seriedad. Daniel ofreció una oración humilde y oró fervientemente. En San Lucas, capítulo 22, versículo 41, dice, cuando Jesús oró en el huerto de Getsemaní, se arrodilló y oró. Arrodillarse es una postura en humildad y de honrar a Dios. Y la seriedad miró cuando nos arrodillamos y oramos fervientemente. Cuando estemos en una situación desesperada, nos arrodillamos y oramos. La sexta oración de Daniel incluyó gratitud. Dijo que dio gracias a Dios mientras oraba. Los detalles de la oración no se especifican, pero él está agradecido. Cuando oramos incluye dar gracias a Dios. Daniel estaba en una situación en la que podía morir. Era una situación de crisis. Era una situación de crisis y desesperación, pero agradeció haber orado en esa situación y dijo que hizo una oración de agradecimiento. Entonces debes haber encontrado algo por lo cual estar agradecido y estar agradecido por ello. Incluso en tiempos de crisis hay algo por lo que estar agradecido a Dios. Dios realmente nos ha dado mucho. Y buscamos Salmos capítulo 5. Salmos capítulo 5, versículo 1 al 3. Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Aquí, a través de la oración de David, podemos aprender algo acerca de los elementos importantes de la oración. Primero, oh Jehová, así fue en la oración, destinatario de la oración es importante. ¿Por qué estoy orando actualmente y quién recibe mi oración? Es importante. Eso es importante. Entonces, cuando oro primero mérito, ¿qué clase de Dios es el que recibe mis oraciones? No es importante saber quién es el destinatario de mis oraciones. Así que, cuanto más exactamente y con confianza sepa quién es el objeto de mis oraciones, cuanto más grande es mi oración, más poderosa se vuelve la oración, ¿no es cierto? En la oración, el destinatario de la oración es importante y escucha mis palabras. Entonces el Señor escucha las palabras que David ora y escucha. ¿Qué significa escuchar? Oír. Cuando ora, lo que ora es importante. No debe repetirlo una y otra vez.
En lugar de repetir las mismas palabras, la persona que orar sin pensar en ello no sabe por lo que está orando. El contenido es importante en la oración. El contenido exacto es importante, ya sea por lo que estoy agradecido, por lo que le estoy pidiendo al Señor ahora o por lo que le estoy pidiendo al Señor. Al orar el contenido es importante. Y por favor, hágamelo saber. David esperaba que Dios conociera su corazón. Al orar aprendemos que el corazón de la persona que ora es importante. El corazón debe entrar en la oración. No se trata solo de hablar. Dios recibirá aquello en lo que pongas tu corazón. Entonces en Proverbios 23:26, Dios nos pide nuestro corazón. Escucha el corazón y la voz de mi clamor. A través de estas palabras, la oración requiere el elemento de seriedad. ¿Qué significa clamar? Ser sincero. Y aquí en la mañana el Señor escuchó mi voz. Así que en la mañana oró al Señor y repite el sol de la mañana 2 veces. Orar temprano en la mañana debe estar lleno de tanta seriedad. Orar temprano en la mañana está lleno de fervor. Y el Señor oirá mi voz, escuchará mi voz antes de y después escuchará mi voz. David escuchó lo que estaba orando y Dios lo escuché. Estoy seguro de que estás ahí. La respuesta es lo importante. Tengo que averiguar si Dios realmente respondió a lo que oré. Cuando obtenga una respuesta, puede decir una oración de agradecimiento nuevamente. ¿Qué les pides a tus padres? Ellos se dan vuelta y se alejan. En cuanto dicen algo después de pedir algo, tienes que esperar a ver si tus padres te dan lo que pediste o no. Así es la hora de orar. ¿Te lo dan o no? La parte de la respuesta es importante. Si han orado, tendrán que esperar una respuesta. Si esperan que se haga realidad y se ha hecho, tendrán que ofrecer otra oración de gracia a Dios. Piense en qué elementos son importantes en la oración. Finalmente, piense en qué contenido puedan orar los niños. Entonces, Daniel entró en tal crisis y finalmente fue arrojado al foso de los leones, pero Dios abrió la boca del león. Buscó en internet y vi a Daniel orando y siendo arrojado al foso de los leones, y había dos imágenes. Una es lo que los leones están cargando como bestias salvajes, pero Daniel está de pie con mucha valentía y sin miedo. Y Daniel, la mirada es hacia Dios. Hay un cuadro así, y otro cuadro muestra a Daniel orando teniendo miedo en medio de estas fieras. ¿A cuál de los dos se parecía en el foso de los leones? ¿Cuál sería? Creo que es lo primero. Aunque Daniel estaba allí, no tuvo miedo delante de los leones, sino que en realidad era valiente. Probablemente estaba orando con valentía a Dios. Entonces, a través de la oración de Daniel, podemos enseñar a nuestros estudiantes lo importante que es la oración y cómo desarrollarse el hábito de orar. Si puede, creo que ha hecho un buen trabajo. Oramos juntos. Gracias Dios, nuestro Padre Santo y Misericordioso.
A través de la oración de Daniel, hoy hemos aprendido. Daniel confiaba en Dios y oraba incluso en medio del peligro y situaciones. A través de esto aprendemos cuán importante es la oración y cómo Dios ayuda a través de la oración. Gracias por ayudarme a aprender. Por favor, ayúdenos a cada uno de nosotros a recibir la iluminación primero y que el Dios de Daniel mantenga firme nuestra fe y la haga una fe que os comunique con Dios. Además, no basta con concienciar a los estudiantes de la importancia de la oración y enseñarles a tener el hábito de orar. Por favor, no permitan que esto suceda. Oramos en el nombre del Señor Jesús que nos salvó. Amén.